en los institutos. Los institutos nacionales en general son de cuestiones culturales, digo, el cine. No los hay de todo, el INCA, claro, el INTA. El INTA, el INTI y el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que básicamente regula lo que es la actividad, una actividad además que es muy concentrada, debe ser de las pocas cosas, creo yo, que solo se producen en un rincón del mundo, del planeta, ¿no? Y condiciona fuertemente esa economía, y desde el año 2002, en lo que era también fue durante mucho tiempo una reivindicación de productores, de quienes están en eso, que si no les pagaban lo que querían, se había logrado un marco legal por el cual el Instituto Nacional de la Yerba Mate establecía un precio de referencia. Decía, bueno, por debajo de esto no se le puede pagar a los productores. El gobierno derogó esa facultad del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Hubo protestas, hubo enojos, hubo reacciones que no terminaron de articular en algo todavía, por lo menos cuyo ruido haya llegado hasta acá, pero sí nos ha llegado noticias de mucha gente preocupada, así que nos conectamos con Sergio Alves, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Estoy leyendo te quiero presentar como te presenta el portal Anfibia, porque entendemos que desde ese lugar este tema debe atravesarte fuertemente. Dice, casi todo lo que escribió y escribe, tanto desde el periodismo y la ficción, tiene que ver con la Tierra Roja. Sos un periodista fuertemente atravesado por la problemática y la realidad de tu provincia, que además de por la yerba se caracteriza por la Tierra Roja, y bueno, desde ese lugar es que nos interesaba mucho saber tu mirada y también saber si es tan así, que está pasando algo, que no está pasando tanto. Se decía que esta era una medida que iba a generar reacciones más fuertes que la que al menos hasta acá nos están llegando. ¿Cómo viene la mano? Bueno, sí, en principio soy misionero, nacido, criado acá, y todo lo que produzco mayormente tiene que ver con cuestiones acá de la provincia. En este momento me encuentro a la vera de la Ruta Nacional 14, rumbo a uno de los polos productivos de la yerba mate, que es el tema que nos convoca hoy. Lo que se conoció días atrás, esta nueva resolución, que de algún modo es como un tiro de gracia, diría yo, para lo que fue o lo que sigue siendo, pero de una manera muy desdibujada ya, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, ¿sí? Un organismo que fue creado además al fragor o gracias a muchas luchas de los pequeños productores aquí de la provincia, que costó mucho. Esto nos remonta a la crisis del 2001, claro, y los años siguientes. Pero es una resolución que lo que hace es terminar de quitarle funciones y limitar al instituto únicamente a la cuestión de la promoción, de la difusión, pero que arranca ya este desmantelamiento, me parece, a partir del decreto 7023 del año diciembre de 2023, cuando el instituto, a instancia de este decreto, pierde su principal potestad, que era la de sentar a los actores principales en condiciones más o menos igualitarias a discutir el precio de la hoja verde, claro, lo que el productor le vende, digamos, a los empresarios, a la industria, a la cadena, a la parte, al eslabón superior de la cadena. Eso creo que fue algo muy impactante, implicó un retroceso muy importante hacia la década del 90, digamos, cuando no había participación del sector productivo en esa discusión. Y bueno, y esto creo que viene a completar un poco ese desmantelamiento casi absoluto ya del instituto, ¿no? A ver, Sergio, para que entendamos, porque ahora que lo decís recuerdo eso, funcionaba antes como una especie de paritaria, ¿no? Como si fueran los distintos sectores, productores, las empresas, y debían llegar a un precio consensuado. Eso se deroga al inicio del gobierno actual. ¿Y qué es lo que quedaba vigente? O sea, ya no establecía un precio, sino que proponía, tiraba una referencia, discutiéndolo con quién hasta esta nueva resolución. Sí, exactamente. Primero hay que decir que en esa mesa estaban representados todos los sectores, no solamente los empresarios, los industriales, sino que el pequeño productor, e incluso había una representación del eslabón más bajo aún, que es el de los tariferos, de los cosecheros, a través de sus representaciones gremiales, digamos. Eso también es muy importante, porque ahora es un sector que va a quedar que ya está muy castigado, pero que queda sumamente abandonado, claro, prácticamente en la cadena. Pero además de la fijación del precio que se discutía en esa mesa y que muchas veces, o la mayoría de las veces, no había un acuerdo, pero iba a un laudo con una discusión de referencia. Por lo menos había algo... Como una paritaria sería.
Claro, que daba una pauta, exactamente parecido a la paritaria, que daba una pauta de cuál tenía que ser el precio. Era una oscilación que ordenaba, digamos, los intereses en pugna, digamos. Porque, a ver, Pero además, perdón, sí, Sergio, hay una sí, cosa que yo nunca terminé de entender y por ahí más de un oyente puede pasar por lo mismo. La relación laboral entre el dueño, no sé, de las Marías, del establecimiento que fuera, y el tarifero, no hay una relación de dependencia, sino que el tarifero entra al campo, saca las hojas y se las vende, una cosa así es. la cadena más o menos se establece de esta manera. A ver. En la parte superior está la industria molinera, que están agrupadas básicamente en la Cámara de Molineros de la Yerba Mate acá, que es una Ujú. organización también con mucha historia, con muchos años, que organiza a ese sector que está en la esfera superior, digamos, ¿sí? Ahí están estas empresas como mencionás vos, Las Marías, Amanda, es un mercado bastante concentrado el de la yerba mate, hay que decirlo. Luego viene el productor, y ahí hay productores que por ahí pueden, la mayoría tiene entre 15, 20, 25 hectáreas, lo que acá le llamamos una chacra, pero después tenemos productores que son por ahí un poco más grandes. Ramón Puerta, por ejemplo, Sí. misionero que fue presidente algunas horas de este Ujú. país, es un productor que es un empresario que tiene vastos campos, no es un pequeño productor. Pero la mayoría del sector productivo de la yerba mate son pequeños productores. Ahora, un universo de cerca de 15.000 pequeños productores. Ahora bien, la mayoría de las veces el tarefero, es decir, el cortador manual de la yerba mate, el que corta los gajos con sus manos para llevarlo al secadero, trabaja directamente o para el productor en la mayoría de los casos, se arman cuadrillas, le dicen acá, grupos de 10, 15 tareferos que trabajan en tiempo de cosecha, ahora no hay cosecha en este momento, y luego hay las empresas, Rosamonte, Amanda, Sí. etcétera, muchas veces contratan también directamente a sus cuadrillas, pero la mayoría de los tareferos depende principalmente del pequeño productor que pueda pagarle, y esa paga tiene que ver también con la rentabilidad que tenga o el precio que tenga la hoja verde, que hoy está realmente muy alejado de las expectativas. En el año 2023, finalizando 2023, cuando Ujú. terminaba la gestión anterior, los productores estaban exigiendo que en la mesa del año siguiente, o sea, el 2024, en el INIM, el precio no bajara de los 500 pesos por kilo de hoja verde. Imagínense que hoy, terminando 2025, las empresas están pagando 250, 280, 200 pesos Eso y que además después del comprando hierba proceso barata uno paga unas 3 lucas el kilo. en góndola, decís. Sí. Y aproximadamente sí, creo que hay algunas marcas más, menos, pero también eso se varió bastante. Pero las expectativas que tenían los productores de precio de su producto ha cambiado realmente hacia abajo, han perdido muchísimo en esas expectativas. De 500 pesos que esperaban en 2024 vender ese producto a 500 pesos, hoy les están pagando primero lo que quieren y cuando quieren, y además las empresas están comprando se abrieron las importaciones de la yerba mate, se está comprando mucha hierba en Brasil y Paraguay, entonces es muy difícil que el productor pueda vender a precios buenos sus productos. ¿Y ahora qué perspectiva hay en relación a alguna de las cosas que yo leí es como que se esperaba más lío, más protesta? ¿Esto es así? ¿Ha habido menos protesta de la esperada o simplemente por las características de este país la hay y no nos está llegando por fuera de la provincia de Misiones la No, información? mira, la verdad que cuando fue el decreto 7023 hubo una reacción importante de Sí, distintas sí. organizaciones que nuclean a los pequeños productores. Se hablaba incluso de replicar lo que fue el tractorazo. El tractorazo es una movilización histórica que hubo en 2002 aquí en Misiones, que fue la que dio nacimiento Al al Instituto instituto, Nacional de claro, la Yerba Mate. claro. Y se había dado por los efectos de la disolución de la CRIM, la Comisión Reguladora de Yerba Mate, que fue una experiencia similar al ENIM, donde se fijaban los precios, digamos. La verdad, lo cierto es que hoy hay una fragmentación muy grande. Hay parte del sector yerbatero que apoyó abiertamente a este gobierno nacional y que hoy están diciendo, bueno, este es el camino, hay que esperar, por más que hoy Hay que nuestros aguantar. precios de referencia no sean los esperados. Bueno, hay muchos otros sectores con este discurso, la industria argentina en general, que claramente a la luz de los índices que se conocen están realmente sufriendo una situación negativa hace mucho tiempo. Sin embargo, hay dentro de ese sector gente que dice hay que esperar y que apoya este modelo. Y después hay un sector que obviamente tiene muchas ganas de salir a protestar, a reclamar, pero que no tiene la fuerza suficiente para hacerlo,
Y después está el gobierno provincial, que al principio, cuando surgió este decreto, golpeó la mesa, llevó la situación a una instancia judicial para que se restituya la potestad del INIM, y que hoy hubo un tuit del gobernador de la provincia, Hugo Pasalacua, llamando la atención, digamos, por ahí como expresándose a través de un tuit, pero nada más. O sea que también ahí hay bastante debilidad a la hora de contestar o de accionar contra estas medidas, ¿no? Ese es el escenario actual. ¿Y qué dice la gente que no está directamente involucrada, que como parte de la cadena, pero entendiendo que es algo que atraviesa toda la economía misionera? ¿Qué palpás vos entre la gente de la provincia? Y percibo las mismas posiciones que percibo entre los mismos productores, digamos, gente que dice, bueno, pero ahora hay más marcas, algo que es cierto, porque a precios tan baratos Claro. emergieron un montón de nuevas empresas que en góndola son muy competitivas, pero claro, en base a comprar yerba importada o pagar precios muy bajos, digamos, por el producto. A largo plazo esto va a tener un efecto que hay productores que dicen que van a terminar fundiéndose en sus chacras, que van a tener que vender los tractores, van a tener que vender los campos porque no van a poder sostener la actividad. Pero para mucha gente que por ahí está en la parte más urbana, por ahí lo ve como positivo de que los precios en góndolas están estables de la yerba mate, o incluso que hay más marcas para... Es la misma, hay como más o menos dos posiciones que se repiten en la sociedad en general, diría yo, más allá del tema yerbatero. Bueno, Sergio, nos ha quedado un poco más claro el panorama y seguiremos igual tomando mate, como, como vos decís. Tal vez yo no he sentido, ¿vos has sentido algún impacto de baja de precios en góndolas? No, Me parece que yo no es yo el igual caso. compro en mayorista y El como pack. compro un bulto grande y compro cada 2, 3 meses, así que y estoy a mitad del paquete, así que te cuento en Pero un mes y bueno, medio te cuento. interesante este dato que nos da Sergio y un poco esclarecedor respecto a que, claro, si parte de los sectores que deberían estar en la línea de fuego resistiéndose a esta medida, a partir de una especie de afinidad más genérica con el gobierno nacional, dicen, bueno, vamos a ver qué pasa, qué sé yo, y sí, así es muy difícil cualquier cosa. Por lo pronto, no nos decía también, nos aclaraba eso, no es que es una medida que drásticamente recortó una cosa que estaba funcionando, sino es una especie de golpe de gracia, según te entendimos, Sergio, de un proceso que ya venía desde el comienzo de este gobierno, ya termina de perder toda posibilidad de incidencia en el precio de la yerba el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Muchas gracias, Che, por este rato. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta pronto. Bien, Sergio Alves, periodista, escritor y sobre todo misionero.